Él no caminó sobre las aguas para enseñarlos a ellos a caminar sobre las aguas, sino para enseñarles de su protección, de que no existe un lugar en el mundo en el cual el Señor no pueda encontrarnos, que no existe un lugar en el mundo donde el Señor no vaya a rescatarnos, que no existe un lugar en el mundo donde el Señor no esté con nosotros, que no hay una tormenta tan grande donde Jesucristo nos vaya a dejar abandonados. Porque Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Y yo alabo al Señor por eso. Como el pastor Rafael había avisado, continuamos con la serie de encuentros con Jesús. La semana pasada vimos cómo Jesús es suficiente y les pido por favor que nos acompañen al Evangelio de Juan en el capítulo 6 y quiero que leamos como introducción los versículos 14 y 15. La semana pasada vimos cómo el Señor había alimentado a la multitud de 5,000 hombres, que eran alrededor de 20,000 personas, una obra para la cual los discípulos eran insuficientes porque solamente tenían en las manos 5 panes y 2 peces, y el Señor hizo el milagro de multiplicar esa pequeña cantidad de alimento, porque Cristo es Dios, Cristo es suficiente para suplir todas nuestras insuficiencias. Las personas que vieron el milagro, nos dicen los versículos 14 en adelante, la gente entonces al ver la señal o el milagro que Jesús había realizado, decían, verdaderamente este es el profeta que había de venir, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza a hacerle rey, dice que fue al monte a orar, se separó de ese grupo. Ellos recordaron quizás lo que le había dicho Moisés, que vendría un profeta. Ellos vieron en Cristo ese que había multiplicado esos panes y esos peces. Vieron a alguien que podía darle comida, que podía libertarlos del yugo romano, que ellos iban quizás, como estaba profetizado, a disfrutar de paz y prosperidad. Ellos vieron, como concluimos la semana pasada, solamente en Jesús un libertador político, alguien que iba a suplir sus necesidades físicas, pero no sus necesidades espirituales. Ellos no vieron su condición de pecadores, no vieron su condición que iban camino a una condenación eterna y que lo que necesitaban realmente era la salvación en Cristo. Ellos querían a ese Cristo que iba a suplir sus exigencias, a ese Cristo que le iba a dar dinero, que le iba a dar salud, que le iba a dar las cosas que ellos querían. Ellos querían un Cristo a su propia medida. Inclusive los apóstoles pensaban así también. Recuerden que cuando el Señor le pregunta a los apóstoles, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Luego de eso, el Señor, de hacer esa pregunta, le dice a los discípulos, yo voy a ir a Jerusalén y yo voy a sufrir, yo voy a ser crucificado, yo voy a resucitar al tercer día. ¿Qué le dijo Pedro cuando el Señor dijo que iba a ser crucificado? Que no te ocurra esto, Señor. Y Él le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Por qué Pedro le dijo eso? Porque tenía una concepción errónea de la obra que Cristo ha venido a hacer. Y quizás tú estás aquí porque estás buscando en Cristo a alguien que te va a dar salud, alguien que te va a dar un matrimonio exitoso, una vida sin estrés, alguien que va a resolver todos tus problemas. Tú estás buscando al Cristo que te haga feliz. El Cristo que te evite todas las pruebas y aflicciones. Y si ese Cristo en el cual tú dices creer te envía pruebas y aflicciones, ¿tú sabes lo que tú haces? Te molestas con Él. Porque no ves esas pruebas y aflicciones como que vienen de parte de la mano de Dios. Y dice la Escritura que tanto lo bueno y lo malo vienen de parte de Dios. Y en este pasaje que el pastor Rafael leyó, cómo los discípulos estuvieron en la tormenta, el Señor quiere
que esos discípulos que estaban gozosos, que habían visto ese milagro, también entendieran que ellos no podían, ni ellos ni nadie, utilizar a Cristo para sus propios fines. Porque Cristo quiere que nosotros lo conozcamos, que seamos salvos y que confiemos en Él, óigame ahora, en todo momento y en toda circunstancia. Y en este encuentro con Jesús, así como vimos que Cristo es suficiente el domingo pasado, aquí vamos a ver a ese Cristo, quien es la suprema autoridad de todo el universo. Esos discípulos que habían enfrentado, que habían visto con gozo la multiplicación, repito, ahora tenían que enfrentar la tempestad y aprender a confiar más y más en el Señor. Aquí se nos muestra a nosotros nuestra completa insuficiencia, si podemos decirlo así, ante la adversidad. Cuando somos abandonados a nuestras propias fuerzas, a nuestros propios recursos, y cómo Cristo está con nosotros en todo tiempo y más aún en los momentos difíciles de nuestras vidas. La multitud quería coronarlo rey. Y dice en la segunda parte del versículo 15 que Cristo se retiró él solo otra vez al monte. Y en el versículo 16 dice, al atardecer sus discípulos bajaron hasta el mar y subiendo en una barca se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Y aunque estamos predicando los encuentros en el Evangelio de Juan, este suceso, este milagro está en otros evangelios, en Mateo y en Marcos, y nos vamos a auxiliar de algunos detalles de los otros evangelios para que podamos entender por completo lo que sucedió allí. Dicen los otros evangelios que Jesús alimenta a la multitud, ellos quieren coronarlo rey, Él despide a los discípulos y dice Mateo, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Ese hizo fue que lo obligó, lo forzó, lo compelió a entrar en la barca, porque ellos estaban ahí embullados viendo lo que había pasado. Vamos a hacerlo rey. Quizás ellos pensaban así, como yo decía. Y después, dice, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche ya estaba ahí solo. Entonces los discípulos se montan en la barca, y dice el texto, en el versículo 17, en la última parte, ya había oscurecido en Juan 6, y Jesús no había venido donde ellos estaban, y el mar estaba agitado, porque soplaba un fuerte viento, y ellos ya habían remado 4 o 5 kilómetros. Ellos empiezan la travesía de regreso, el mar está agitado, ese mar está por debajo del nivel del mar, en ese sentido, viene el aire de las montañas, está a más de 200 metros por debajo. Cuando viene el aire frío de las montañas y choca allí, se levantan fuertes vientos, fuertes olas, porque viene el aire frío que choca con el aire caliente en ese punto en Galilea, y eso levanta unas tempestades bastante grandes. Y allí estaban los discípulos. Dice Mateo que la barca estaba en el medio del mar. Juan nos dice que estaba 4 o 5 kilómetros mar adentro. Y dice que estaba azotada por las olas porque el viento era contrario. Y quizás tú estás aquí en medio de una tormenta, que te sientes que estás en la noche, que estás en oscuridad, que tu barca sube y baja y golpea fuertemente, que tú crees que esa barca se va a romper, y lo que oyes es el silbido del viento, y piensas que con la próxima vez que la barca suba y vuelva y baje, ya se va a destruir y tú te vas a ahogar. Y este relato nos revela 5 verdades que yo quiero que en situaciones así apliquemos a nuestras vidas cuando atravesamos tormentas, para que podamos descansar en ese encuentro que Jesús tuvo con los discípulos y aplicar estos principios a nuestras vidas. Yo tengo una pregunta antes de darle el primer punto a ustedes. ¿Quién mandó u obligó a los discípulos a entrar en la barca e ir a la otra orilla? ¿Quién lo hizo? Cristo. Y el primer principio que vemos aquí, y podemos decir para nuestras vidas, y yo quiero que tú lo personalices, es: Él me trajo a este lugar. Él me puso en la situación en la cual yo estoy.
así como Él puso a los discípulos en medio de la tormenta. Ellos fueron a cruzar el mar siguiendo la orden que el Señor le había dado. Ellos estaban dentro de la voluntad de Dios. No fue como el caso de Jonás, que se fue a Nínive y enfrentó una tormenta porque estaba huyendo de la voluntad de Dios. Y eso nos enseña que en nuestras vidas vienen dos tipos de tormentas. Tormentas cuando hemos pecado, cuando Dios nos está disciplinando, como el caso de Jonás, que cogió el camino opuesto que el que Dios le había mandado y Dios lo disciplinó. Pero también vienen tormentas de perfección, tormentas que nos ayudan a crecer en nuestras vidas. Hay momentos que uno está caminando de la mano con el Señor, en plena comunión con Él, y vienen olas que se levantan, que nos aturden. Los discípulos estaban siendo probados por el Señor, estaban en una tormenta así. Y hay algo más. Ellos habían enfrentado una tormenta anterior que nos habla Mateo. Pero en esa tormenta anterior el Señor estaba en el bote. Ahora ellos estaban solos. Y eso nos enseña a nosotros, cuando vienen ese tipo de aflicciones a nuestras vidas, que muchos cristianos piensan que si obedecen al Señor van a tener una vida libre de problemas, que podrán navegar sin vientos contrarios, sin inconvenientes. Y aquí vemos que esto no es verdad. Dice la Escritura que como las chispas vuelan al aire, así nace el hombre para la aflicción. Y todos vamos a enfrentar situaciones como esta. Y eso debe llevarnos a recordar que cuando estemos en una tormenta porque hemos obedecido al Señor, que fue Él que nos llevó al lugar donde estamos y Él está cuidando de nosotros. Y le digo algo más. Ellos estaban más seguros en la tormenta, en la voluntad de Dios, que en la tierra con la multitud, sin estar en la voluntad de Dios. Nunca debemos juzgar nuestras circunstancias, lo que nos ocurre, nuestra seguridad por lo que me está pasando. Nunca debemos ser así. Pero la segunda verdad que vemos en el texto no solamente es que el Señor nos lleva a esas situaciones en las cuales nos encontramos, sino que también en medio de esa situación Él está orando por nosotros. Él no nos ha dejado solos. Él conoce nuestros temores, nuestras ansiedades. Fíjense que dice el texto que Él se aparta de la multitud y se retiró solo al monte a orar. Mientras los discípulos estaban en esa lucha, Cristo estaba orando por ellos. Y nos dice Mateo que Él estaba en el monte y los veía remar con gran fatiga porque el viento era contrario. Hay momentos en los cuales uno se siente solo y desamparado, lleno de ansiedad, que no sabe lo que va a hacer. Uno piensa que nadie lo entiende, y es verdad que muchas veces ni aún nuestros cónyuges entienden por lo que estamos pasando y que estamos solos, abandonados. Pero aquí estaba el Señor viendo lo que ellos estaban pasando, porque nuestro Dios es un Dios omnisciente. Nuestro Dios está vigilando a sus hijos. Nuestro Dios nunca está tan ocupado que se olvida de nosotros. Y mientras ellos estaban allí luchando con el viento, con las olas, con todas las situaciones que se le habían presentado, la mirada amorosa de Jesús estaba con ellos. Y así el Señor hoy nos está viendo a nosotros. Él está a la diestra de nuestro Padre Celestial intercediendo por nosotros. Temor, ansiedad, depresión, llenos de carga. Y qué bueno es saber que hay alguien que me entiende y se compadece por mí. Porque dice la Escritura que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, porque era nuestra semejanza, pero Él era sin pecado. ¿Tú sabes lo que significa que no pueda compadecerse? Él simpatiza con nuestra flaqueza. Él fue sin pecado, pero Él entiende lo que estamos pasando. Allí está Cristo, los discípulos luchando, Él orando por ellos. Él estaba a su lado, Él está a tu lado hoy día. Qué glorioso es eso. No estamos solos.
Si tú supieras que Cristo está en la habitación de aquí al lado orando por ti, ¿cómo tú te sentirías? Bien, orando por tu situación, orando por tu aflicción, orando por tu soledad, tú te sentirías bien, pero Cristo está en los cielos intercediendo por ti, lo cual es más glorioso todavía, a la diestra del Padre, y eso debe darnos nueva fuerza para ir adelante nosotros sirviendo al Señor. Lo primero, Él me trajo a este lugar, Él me llevó a esta tormenta. Lo segundo, Él está orando por mí. Él conoce mis temores, Él conoce mis luchas. Lo tercero que vemos en el texto está a partir del versículo 19. Fíjense lo que dice. Cuando habían remado 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca y se asustaron. Pero Él les dijo, soy yo, no teman. La tercera verdad, el tercer principio, la tercera lección es que en medio de la tormenta Él vendrá a nosotros. Uno lo dice y lo lee, caminó sobre el mar y llegó a ellos. Eso nos demuestra el dominio absoluto que tiene nuestro Señor Jesucristo sobre todas las cosas creadas, porque Él es el Dios soberano. Él es el gobernante número 1 del universo. Él fue el que dijo la palabra y ese mar fue creado. Él caminó sobre el mar como tierra seca, lo que demuestra su poder sobre el mundo material, lo que demuestra su poder sobre la creación. El mar resistió como una roca bajo los pies de nuestro Redentor. Y para nuestras mentes limitadas y finitas, eso es algo incomprensible. Hay un escritor que dice que los egipcios, cuando querían representar que algo era imposible, ustedes saben cómo lo representaban. Eso no se puede. 2 piecitos arriba del mar. Para ellos eso era algo imposible. Pero nosotros le decimos, nuestro Dios está en los cielos y Él ha hecho las cosas como Él quiere. Él puede caminar sobre el mar. Él puede cambiar mi situación. Él no nos ha dejado solos y no nos ha dejado abandonados. Porque Él es el creador de los cielos y de la tierra y Él puede caminar sobre las olas cuando a Él le plazca. Ahora yo tengo una pregunta para ustedes, para mis amados teólogos de Iglesia Bíblica Sola Gracia. ¿Por qué el Señor caminó sobre las aguas? ¿Ustedes nunca le han dado mente a eso? Porque Él pudo haber desaparecido en el bote, aquí estoy yo, no teman. Pero Él no lo hizo así. Él fue caminando sobre las aguas. Y fue para mostrarle que aquello que ellos temían, una gran tormenta en medio del mar, un gran problema, era solo un medio para que Jesús llegara donde ellos estaban. Muy a menudo nosotros tememos que nos lleguen esas experiencias difíciles. A nadie le gusta que le digan, tú tienes un cáncer y tenemos que operarte. A nadie le gusta que le digan, te quedan 6 meses de vida. Pero cuando estamos en Cristo descubrimos que esas experiencias lo que hacen es acercarnos más a Él. Todas las cosas que nos suceden son siervos de Cristo. Las olas, los mares, el viento tempestuoso, esa oscuridad que ellos estaban viviendo, no podían moverse sin el permiso de nuestro Señor. Dice la Escritura, el Señor en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Cuando Jonás estaba en el vientre del pez, dice que él oró con angustia delante del Señor, que él clamó al Señor y el Señor lo liberó. Y él dice, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me envolvió la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Pero le digo algo hermoso de aquí, eran las olas y las ondas del Señor. Y debemos esperar con paciencia, porque en su momento veremos a Jesús viniendo, caminando sobre el mar, resolviendo aquellas cosas que nosotros que pensábamos que eran imposibles. Recuerda ese tercer principio, esa tercera verdad. En medio de la tormenta, Cristo vendrá a nosotros. Pero hay un detalle que nos da Mateo que no está en ese texto. Fíjense, Mateo dice
Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Cristo vendrá y nos ayudará, pero en su tiempo y su momento, no en el tiempo y en el momento de nosotros. Los judíos dividían la noche en 4 vigilias, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. De 3 a 6 era la cuarta vigilia de la noche. O sea que él, lo más seguro, le dijo en la tardecita cuando alimentó, como vimos la semana pasada, a la multitud, ya al final de la tarde, alimentan a la multitud y le dice a los discípulos que se embarquen, no sé, 6, 7 de la noche o menos. Él los envía, pero él no llegó donde ellos a la primera vigilia. Tú tienes mucho esperando en aflicción que el Señor te resuelva alguna situación. ¿Sí o no? Pero él no ha llegado. A la primera no ha llegado. No ha llegado a la segunda. Y a la tercera tampoco. Él llegó allí a la cuarta vigilia de la noche. Cuando uno se encuentra en medio de una enfermedad o en medio de una aflicción financiera, donde ha perdido el trabajo, donde ya no sabe dónde va a sacar el dinero para cumplir los compromisos, para mantener a su familia. Uno está desesperado y ha clamado al Señor y llega un momento hasta que uno deja de clamar a Dios. Porque dice, bueno, pero ya Dios no me está oyendo y no es así por lo que hemos visto. El Señor no va a venir a resolverme este problema matrimonial que yo tengo, estas diferencias con mi cónyuge. Entonces, muchos dejamos de orar. Y nos preguntamos, Señor, ¿y por qué tú no vienes en mi ayuda? ¿Por qué tú me has abandonado? Yo tengo tiempo clamando a ti. Resuélveme mi situación, Señor, yo estoy desesperado. Y tú no vienes. Entonces nos sentimos desamparados. Y en ese momento debemos recordar la verdad de que el Señor vendrá a nosotros, pero a su tiempo y a su momento, no en el tiempo y en el momento de nosotros. El apóstol Pablo, predicando el Evangelio, tuvo muchas situaciones difíciles. Y hubo una situación que él relata en 2 Corintios, que dice, mira, llegó un momento en que nosotros fuimos abrumados de en gran manera, más allá de nuestra fuerza. Y dice, de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. Había algo que él nos relata, lo que dice, mira, yo me iba a morir, a mí me iban a matar. Y dice él, pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró, dice Pablo, y nos libra, y esperamos que aún nos librará de tan grave peligro de muerte. Esa es la esperanza que nosotros debemos tener. Jesucristo está con nosotros siempre en medio de las tormentas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando el viento es contrario, y eso pasa con mucha frecuencia, porque la vida es una lucha, Cristo está a nuestro lado para ayudarnos. Qué bueno es saber que no estamos solos. Qué bueno es saber que estamos clamando y quizás no ha llegado en el momento que nosotros lo estábamos esperando. Qué bueno es ver este ejemplo, que él esperó que el barco estuviera lo más lejos posible de tierra, para que ya los discípulos dijeran, ya con esta última ola, como yo decía al principio, se rompe el barco, se vira y nos ahogamos aquí, porque ya no había esperanza. Seguro ellos eran buenos nadadores. Y alguien puede decir, bueno, yo me puedo tirar al mar y nadar 4 o 5 kilómetros, pero en medio de esa tempestad no podían hacerlo. El Señor estaba probando la fe de los discípulos, estaba removiendo toda confianza en ellos para que confiaran solamente en Él. Uno se siente mal y no le ora al Señor, uno va al médico de una vez. Uno tiene un problema y piensa que porque tiene 3 chelitos en los bolsillos, ya con eso puede ir a cualquier médico, puede comprar la medicina o puede con el dinero que tiene resolver cualquier situación que se nos presenta. Y Dios muchas veces nos quita toda confianza para que confiemos en Él
solamente. Amén. En primer lugar, Él me trajo hasta aquí. En segundo lugar, Él está orando por mí porque Él conoce mis temores, mis luchas, mis ansiedades, mis tentaciones, lo que yo estoy pasando. En tercer lugar, Él va a venir en su tiempo y en su momento. Él llegó. ¿En qué vigilia fue que llegó? En la cuarta vigilia de la noche. Pero en Juan 6:19, fíjese que se nos dice que Él vino caminando sobre el mar y se acercaba a la barca y se asustaron, pero Él les dijo, soy yo, no teman. En Mateo se nos dice que ellos se turbaron, que ellos fueron sacudidos violentamente, inquietados, impactados y gritaron de miedo, un fantasma. O sea, ellos se paniquearon en ese sentido. Yo le pregunto de nuevo a los teólogos de Sola Gracia, ¿por qué no reconocieron a Jesús? Ellos habían estado con Jesús y habían visto el milagro hacía unas pocas horas, ¿o no? ¿Por qué no lo reconocieron? Le digo por qué. A mi entender, porque no lo estaban esperando. Porque si lo hubieran estado esperando por medio de la fe, lo hubieran reconocido de inmediato. Y ellos llegaron a la falsa conclusión de que era un fantasma. ¿Por qué? Porque ya lo mío no tiene solución, yo me voy a morir aquí. Y ahora para colmo, en medio de la oscuridad, veo a alguien que viene, un fantasma. Ustedes se ríen porque es que nosotros somos así. Somos así. Y eso nos da una enseñanza también, que el miedo y la fe no pueden vivir en el mismo corazón. Porque el miedo nos ciega de tal manera que no podemos ver la presencia del Señor. Y no podemos ver al Señor cuando viene a rescatarnos. Y ustedes saben cuál es la lección que tenemos aquí. Que en esas circunstancias Él me ayuda a crecer. Y es el cuarto principio. ¿Y qué le dice el Señor? Soy yo, no teman. Y por eso hemos titulado este mensaje así. Soy yo, no teman. El Señor tuvo que identificarse. Y cuando dice no teman, le está dando una orden. O sea, no tengan esa sensación de angustia que ustedes tienen. No le va a ocurrir nada malo, soy yo que estoy viniendo, no hay peligro, todo va a estar bien. El Señor llegó y no llega recriminándolos, reprendiéndolos, sino llega animándolos, fortaleciéndolos, para mostrarle su amor y su cuidado aún antes de calmar la tormenta que estaba rugiendo a su alrededor. Él no caminó sobre las aguas para enseñarlos a ellos a caminar sobre las aguas, sino para enseñarles de su protección, de que no existe un lugar en el mundo en el cual el Señor no pueda encontrarnos, que no existe un lugar en el mundo donde el Señor no vaya a rescatarnos, que no existe un lugar en el mundo donde el Señor no esté con nosotros. Que no hay una tormenta tan grande donde Jesucristo nos vaya a dejar abandonados. Porque Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Y yo alabo al Señor por eso. No nos ha dejado, no nos ha desamparado. Y eso me enseña a mí que no importa qué tan grandes sean las olas, no importa qué tan grandes sean los problemas que estemos enfrentando. Ninguna tormenta es tan severa, ninguna noche es tan oscura, ningún bote es tan frágil, ninguna aflicción es tan grande que el Señor Jesucristo no pueda ir a estar con nosotros. Y en medio de esa situación, Juan no lo dice, pero Mateo lo dice. Pedro ve al Señor. ¿Y qué le dice en Mateo 14? Pedro era impetuoso. Pedro era volado. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven. Y descendiendo Pedro, nos dice Mateo, de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Señores, Pedro era un pescador experimentado. Y él sabía lo que le estaba pidiendo. Ir caminando donde estaba el Señor, en el mar, en la noche, en medio de una tormenta. Imagínense ustedes en oscuridad, el viento soplando, el agua golpeándote a ti.
si eres tú, manda. Y usa una palabra que significa el mandato de un rey. Pedro sabía que Cristo era rey. Pedro sabía que Cristo era el creador de todas las cosas, del viento y de las olas. Pedro sabía que era más seguro estar en el agua, en la tormenta, en el agua, fuera del bote con el Señor, que en el bote sin el Señor. Y eso nos muestra a nosotros la naturaleza de la fe verdadera. La fe no es solamente creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. No es solamente creer que Él murió en la cruz del Calvario por mis pecados y que si yo creo en Él, mis pecados van a ser perdonados. Sino es entregarnos confiadamente en las manos del Señor para que Él dirija mi vida y no yo. Y esa acción demuestra la fe de Pedro. Pedro creyó que esa figura que él estaba viendo, que dijo, soy yo, no temáis, era el Señor. Y que tenía el poder para llamarlo y que tenía el poder para sostenerlo mientras él caminaba hacia él. Cristo le dice, ven. Y Pedro descendió. Miren, y caminó. Caminó. Que Cristo caminara sobre las aguas a nosotros no nos extraña porque Él es Dios. Ahora, que Pedro caminara sobre las aguas, eso es algo grande. Pedro sale del bote, pero dice el texto en Mateo 14:30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Él salió, tenía los ojos puestos en Jesús, pero cuando contempló el viento, la oscuridad, el bramido de las olas, desvió su mirada de Jesús y comenzó a hundirse. ¿Cuándo comenzó a hundirse? Cuando apartó su mirada de Jesús. ¿Cómo hacemos nosotros? Lo mío no tiene solución. Lo mío no tiene solución. Se nos olvida, no ponemos al Señor en la ecuación. Como le dijeron los discípulos, ¿se acuerdan? 5 panes y 2 peces para alimentar a 20,000 personas, eso es imposible. Señor, sálvame. Y dice el versículo 31 de Mateo 14, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si hubiera sido uno de nosotros, ¿qué le hubiéramos dicho a Pedro? ¿Le hubiéramos extendido la mano? Hasta con nuestros hijos lo hacemos. ¡Ah, qué bueno! No me hiciste caso. Húndete ahí. Traga agua, no te preocupes. Después vamos a ver. No. Él clamó y el Señor le extendió la mano. El Señor no dejó que Pedro cosechara el fruto de su propia incredulidad y se hundiera en esas aguas. Le da un leve reproche. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús no reprendió a Pedro por salir del bote. Jesús reprendió a Pedro por quitar sus ojos de él. Pedro, tú saliste del bote, pero justo cuando saliste empezaste a dudar y entonces empezaste a hundirte. Tu fe se tambaleó cuando quitaste tus ojos de mí, de tu Salvador, de mí que soy el Dios soberano y empezaste a mirar con los ojos de la carne y no con los ojos de la fe. Ese es el caso de nosotros. Y la palabra duda que se utiliza aquí es como cuando uno se para ante 2 caminos y no sabe cuál va a tomar de los 2 caminos. Eso fue lo que pasó con Pedro. ¿Por qué dudaste? Lo que sus ojos veían le decían, yo estoy listo, estoy frito. Me voy a morir, me voy a hundir. Pero Cristo le había dicho, ven. Cristo le está diciendo, mira Pedro, si tú hubieras mantenido tus ojos en mí, puesto en mí, tú hubieras cruzado todos los mares del mundo, todos los océanos, tú hubieras enfrentado todas las tormentas que se pudieran presentar. Pero él no lo hizo así. Como una nota, muchos dicen que Pedro tuvo poca fe. Ahora, habían varios discípulos en la barca. ¿Quién fue el único que dijo, voy a salir? ¿Eso es poca fe? Para mí no. Yo ni loco salgo de esa barca. No, yo estuviera gritando en la barca, ¡ay, no vamos a morir, no vamos a matar! ¡Ay, no puede ser! Que agarrado del mástil ahí. Pedro salió. Yo le doy crédito por eso a él. Y cuando estaba mal, él clamó por ayuda y clamó por ayuda a aquel que sí podía ayudarle. Ahora, esa experiencia lo que hizo fue ayudar a Pedro
a crecer. Y eso nos enseña lo que decíamos al principio. Las tormentas de la vida no son agradables, pero son necesarias. Porque el Señor nos enseña con esas tormentas a no depender de nuestros propios recursos y de nuestras propias fuerzas. Nos llevan a obedecerle solamente a Él y su palabra, no importan las circunstancias que estemos pasando. Dice un autor lo siguiente: tener fe no es creer a pesar de la evidencia, sino obedecer a pesar de las consecuencias. Repito, tener fe no es creer a pesar de la evidencia, sino obedecer a pesar de las consecuencias. Hay muchas personas que tienen fe para dar el primer paso para seguir a Cristo, pero no tienen la fe para continuar en ese camino que empezaron. Muchos quieren seguir al Señor. ¡Ay, qué lindo el Señor! Pero estamos como la multitud. Quieren las bendiciones que el Señor le da. No quieren la obediencia que Cristo demanda de sus vidas. No quieren pagar el precio por seguir al Señor. ¿Es así? En medio de la prueba debemos estar confiados en que Cristo va a cumplir su propósito en nosotros. ¿Qué hemos visto hasta aquí? 4 principios, ya solo nos queda uno. Él me trajo a este punto. Él está orando por mí. Él vendrá a mí. Él me ayudará a crecer. Miren cómo lo hizo con Pedro. Y por último, dice el texto en Juan 6:21. Ellos entonces con gusto les recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. ¿Tú sabes qué? El Señor no lo dejó solo. Dice Mateo que Él subió con Pedro a la barca. Y dice, entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Cristo toma a Pedro, sube a la barca y cuando sube a la barca es que se calma la tempestad. Y en el original, la sensación que nos da, la idea de la palabra es que el viento se agotó, el viento se cansó, ya el viento ya no tenía más energía. Y los discípulos entonces vieron que Él era el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Ahora, miren la progresión en la vida de los discípulos. ¿Qué pasó cuando vieron al Señor? ¡Un fantasma! Se paniquearon, tuvieron miedo. El Señor le dice, no teman, soy yo. Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya caminando donde ti. Y aquí están ellos adorando al Señor. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Ese es el fruto de un encuentro con Jesús en cualquier situación en la cual nos encontremos. En esa barca, en la 4ª vigilia de la noche, se hizo un culto de adoración a Cristo. Eso es lo que el Señor quiere de nuestros corazones. Verdaderos adoradores. Personas que glorifiquen su nombre. Personas cuya pasión sea Jesucristo por delante de todas las cosas. Personas que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las cosas van a ser añadidas. Donde está Cristo, no importa la situación que haya, se resuelva ahora o estemos esperando la 4ª vigilia de la noche, no se haya resuelto, Cristo está en control. Cuando Cristo sube a la barca, el viento se amaina. Hay un hombre que hace una historia que él estaba en un pueblo y se había fijado en una costumbre popular, que usted sabe que en esos pueblos en la antigüedad las personas iban a la plaza, allí estaba la bomba de agua que bombeaban a mano, y ve a una criada que iba todos los días por la mañana y llenaba una cubeta, un cubo, con agua para llevarlo a la casa y hacer los oficios en la casa. Pero cada vez que llenaba el cubo, le ponía un trozo de madera. Y el Señor va un día y le pregunta, ¿por qué tú le pones ese palo al agua? Para que no se derrame el agua, para hacer que se esté quieta. Y ese hombre le escribe a un amigo y le cuenta esa historia. Y le dice, así es cuando tú tienes el corazón inquieto.
Así es cuando tú no sabes qué tú vas a hacer. Ponle la cruz en el medio para que te mantengas firme. Ponle la cruz, que Jesucristo gobierne, domine tu vida. Eso es lo que nosotros necesitamos. Que el Señor reine, que aunque estén todos los problemas, tenemos nuestra confianza puesta en Jesús. En tiempo de tormenta, la presencia de Jesús y el amor que fluye de nuestro Señor es lo único que nos trae calma, paz y serenidad. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Dice el texto que la barca llegó a Genezaret, cerca de Capernaum. Llegó a su destino. El Señor nos va a llevar a nuestro destino. Pero en el tiempo de Él y a la manera de Él, no como nosotros queremos que sea. ¿Usted sabe lo que nosotros debemos hacer? Confiar en el Señor y esperar en Él, porque no hay otro camino. Él es el único camino. Hemos visto que Él tiene nuestra vida en sus manos, que Él es el soberano, que Él es el gobernante número uno del universo, que Él es el creador. Pero Él lo llevó, como decimos nosotros, a puerto seguro. Y así nos llevará a nosotros. Ahora, llegó esa barca y al otro día, las personas que lo seguían, seguro vieron esa barca ahí. ¿Sabían las personas por la tormenta que habían pasado los discípulos? No. ¿Sabían las personas que Cristo había ido caminando en el agua para sanarlo, para salvarlo? No. ¿Sabías tú que Cristo pasó por la tormenta de soportar el juicio de Dios para salvar nuestras almas? ¿Sabías tú que fruto de nuestros pecados estamos condenados eternamente y que no podíamos hacer nada para salvarnos? Y Cristo se humilló, tomó forma de hombre y estando en la condición de hombre se humilla más y sufrió la muerte de cruz para satisfacer la justicia de Dios. Dice la Escritura que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Sabías tú que en la cruz del Calvario Cristo soportó la ira de Dios e hizo propiciación por nuestros pecados, aplacó la ira de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Sabías tú que si tú no te arrepientes de tus pecados y confías en Cristo como tu único Salvador, tú vas a soportar esa ira de Dios por toda la eternidad? Por eso dice la Escritura, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día de postrarnos delante de Dios. Lo que tú estás pasando en este mundo no es nada porque se va a acabar. Lo más grande es dónde tú vas a pasar la eternidad. En una condenación eterna. Hay personas que dicen a veces, ay, yo estoy viviendo un infierno, yo no aguanto lo que estoy pasando. No, infierno es lo que nos espera si morimos sin Cristo. Pero en Cristo hay salvación y alabado sea el Señor por eso. Salvación gratuita para todo aquel que viene a Él. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Por eso este encuentro con Jesús es tan importante. Yo empecé diciendo que el Señor no quiere seguidores que tengan ideas equivocadas acerca de Él, de personas que lo quieran utilizar para sus propios fines, sino Él quiere seguidores que lo conozcan y confíen en Él en todas las situaciones. Y hemos visto cómo los discípulos tuvieron que enfrentar esa tempestad para aprender a confiar cada vez más en el Señor. Aquí hemos visto también nuestra completa insuficiencia ante la adversidad. Cuando estamos abandonados a nuestras propias fuerzas y recursos, cuando creemos que nosotros somos Superman, que lo vamos a resolver todo, o con el dinero que tenemos o los bienes materiales que tenemos, vamos a resolver todo. Y las cosas no son así. Pero Cristo está con nosotros en todo tiempo y aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Por lo tanto, en medio de la situación en la cual nos encontramos, debemos recordar que Él nos trajo a este punto. Él está orando por mí, Él vendrá a mí,
Él me ayudará a crecer y Él me acompañará hasta el día que estemos en su presencia.